Sean bienvenidos al estudio de la lección de la escuela sabática. Le damos gracias a Dios una vez más por permitirnos estudiar una lección más, que es la última lección de este semestre. Hemos estado hablando acerca de los jueces. Así que hoy tendremos nuestra lección 26. Le saluda a su hermano Carlos Gamaliel Vázquez y también tenemos como invitado al pastor Enrique Ramos. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, hermano Carlos, por la invitación. Para mí es un privilegio y un honor poder colaborar con los comentarios de esta lección de escuela sabática. Amén. Vamos a estudiar esta lección, pero antes vamos a pedir la dirección a Dios. Vamos a elevar una oración. Les invitamos también para que nos puedan acompañar. Elevemos nuestros pensamientos a Dios. Padre nuestro que está en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Muchas gracias le damos, Señor, una vez más, por permitirnos estar en este lugar para poder estudiar esta lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, que usted pueda dirigir nuestros pensamientos, cada comentario también, y que pueda dirigir la mente también de todos los oyentes que estudian con nosotros esta escuela sabática. Pedimos, Señor, que lo que usted quiere enseñarle a su pueblo a través de esta lección, nosotros podamos ponerlo por obra también. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos que nos sintonizan programa a programa. Pedimos, Señor, que si hay necesidades en ellos, tal vez de salud o de otra dificultad, otro índole, Señor, pedimos que usted pueda ayudarles y pueda responder las oraciones conforme sea su voluntad. Pedimos, Señor, que no nos desampare, que se quede con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos todo. Amén. Muy bien, vamos a estudiar la lección número 26 para este sábado 28 de junio de este presente año. Y el título de la lección dice Samuel, sacerdote, profeta y juez. Vamos a leer la nota de introducción y después vamos a pedirle un comentario al pastor Enrique de la nota y también de el título, ¿verdad?, de esta lección. Dice así la nota. Desde los tiempos de Josué, jamás había sido administrado el gobierno con tanta sabiduría y éxito como durante la administración de Samuel, investido por la divinidad con el triple cargo de juez, profeta y sacerdote. Había trabajado con infatigable y desinteresado celo por el bienestar de su pueblo, y la nación había prosperado bajo su gobierno sabio. Se había restablecido el orden, se había fomentado la piedad, y el espíritu de descontento se había refrenado momentáneamente. Pero con el transcurso de los años, el profeta se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno, y nombró a sus 2 hijos para que lo ayudaran. Mientras Samuel continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo, los jóvenes administraban justicia entre el pueblo en Beerseba, cerca del límite meridional del país, según Patriarcas y Profetas, página 592. Vamos a pedirle un comentario al pastor Enrique de esta nota y de la lección. Muy bien, aquí podemos analizar, según el título, Samuel tenía 3 privilegios. En la lección anterior de la semana pasada hablamos acerca de Elí, que tenía 2. Ahora Samuel tiene 3, sacerdote, profeta y juez. Así que Samuel tenía estos privilegios que él los reconocía que eran llamados de Dios. Desde antes de nacer, su madre había hecho esa promesa. Y Samuel estaba cumpliendo. Y dice en esta nota de introducción, desde los tiempos de Josué, ¿verdad?, cuando fue el sucesor de Moisés, el pueblo, hermano Carlos, ¿verdad?, fue entregado, ¿verdad? Dios cumplieron en parte el plan de Dios de conquistar la tierra, pero después de Josué hubieron varios vacíos entre los jueces, ¿verdad? Había momentos de que el pueblo se desviaba y Dios mandaba un juez para que los liberara, pero por eso dice la aclaración que desde Josué, ahora en la época de Samuel, se había administrado el gobierno con tanta sabiduría, ¿verdad? Porque Samuel era un hombre entregado, ¿verdad?, completamente a Dios y a su servicio. Ahora, las dificultades que empezó a tener Samuel fue más cuando él ya era anciano, que tuvo que compartir su responsabilidad con sus hijos. Por eso dice que sus hijos, ¿verdad?, eran jóvenes y empezaron a administrar. Sus hijos no tenían como la autoridad propia de ser juez, sino por ser hijos de Samuel, empezaron también a compartir, ¿verdad?,
el privilegio de juzgar al pueblo, pero eso también, ¿verdad? Habían algunas dificultades que las vamos a analizar en el desarrollo de esta lección. Muchas gracias, Pastor Enrique. Y qué interesante, yo creo que el Señor quiere que también nosotros ocupemos o seamos desinteresados y que también hagamos un trabajo, ¿verdad?, con un celo santo, así como lo hizo Samuel. Pero vamos a pasar al estudio de la lección y vamos a pasar a la primera pregunta. Tiene un subtítulo antes: Ministrando ante el Señor. Pastor Enrique, ¿qué servicio realizó Samuel desde el principio, cuando era apenas un niño? Bueno, nosotros conocemos la historia de que cuando Ana regresa, ¿verdad? Ya con el niño destetado y venía con el propósito de presentarlo y dejarlo en el santuario para que empezara él su servicio a una temprana edad. No dice la Biblia la edad exacta, pero sí sabemos que era un niño. Desde su infancia él empezó, y dice esta cita de 1 Samuel 3:1, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Así que Samuel fue llevado al santuario y según esta nota dice que él empezó a servir y él cumplía sus deberes, ¿verdad? Que se le asignaban y los hacía de todo corazón y se le empezó a asignar deberes conforme a su capacidad, porque era un niño, ¿verdad? Aunque ya en la cita dice el joven, ¿verdad? El joven Samuel empezó a crecer y se le empezaron a asignar. Dice, al principio no eran muy humildes, ¿verdad? Y no siempre agradables, pero él las desempeñaba lo mejor que podía con un corazón dispuesto. Así que cuando estudiamos la historia de los levitas, sabemos de que estaba el sumo sacerdote. Él tenía su función y estaban los sacerdotes que colaboraban. Y habían otros levitas también que tenían su función de diferentes áreas, ¿verdad? Habían unos también como consejeros, ¿verdad? De salud. Habían otros que estaban a cargo, ¿verdad? De los sacrificios, de cuidar los animales, de presentar las ofrendas. Habían otros hasta para ir a recoger leña, ¿verdad? De los que hacían los panes y servían, ¿verdad? Así que habían muchas responsabilidades. Y Samuel, a pesar de ser muy pequeño o jovencito, pero empezó a cumplir todas las actividades que se le asignaban como ministrar también al Señor en el santuario. Así que esa era su responsabilidad desde que apenas era un niño. Amén. Y yo creo que ese es el ejemplo que debemos tomar nosotros, bueno, los que son padres de familia, de poder también educar a los hijos para que ministren en las cosas sagradas, ¿verdad? Qué bueno sería que esa educación existiera dentro de la iglesia y debería estar existiendo. Hay una ley que el Señor quiere que cumplan todos los discípulos y es la ley del servicio. Y deberíamos nosotros inculcar desde pequeño a los jóvenes por servir al Señor. Pero en muchas ocasiones, ¿verdad? Cuando llega la juventud, a veces los jóvenes no quieren entregarse al Señor. A veces hay jóvenes que tal vez no desean hacer un pacto con el Señor y por lo menos desearán quizás el hacer obra misionera, por ejemplo, o tomar en algún momento un privilegio dentro de la iglesia. Pero ¿por qué hoy en día a veces se ve esta situación? Porque desde pequeños es que hay que inducirles, ¿qué cosa? El temor a Dios y el servicio también a Dios. Como lo tuvo Ana en primer lugar y también bajo la guía de Elí, pues le enseñaba a ministrar. Así que todos los padres de manera especial tienen esa responsabilidad de educar a sus hijos para que ministren en las cosas del Señor, que deseen poder hacer un pacto con el Señor y dedicar su talento, sus esfuerzos para dedicarlos a la obra del Señor. Y no solamente los padres, sino también los que formamos parte de la dirigencia de la iglesia, el director de jóvenes, director de niños también. Y hay diferentes, ¿verdad?, departamentos donde debemos inculcarle el servicio de los jóvenes a Dios. Así que, ¿qué servicio realizó Samuel? Pues el servicio de ministrar delante de Jehová. Vamos a pasar a la pregunta número 2 y tiene también un subtítulo: llamado a ser profeta. ¿Qué llamado recibió Samuel mientras ministraba en el santuario? Bueno, encontramos en esta lectura en 1 Samuel
el capítulo número 3, el llamado que el Señor le hizo a él. En el versículo 4 y 5, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Bueno, creía Samuel de que le estaba hablando Elí, ¿verdad? Pero realmente no era Elí. Era Jehová, era Dios quien le estaba hablando a Samuel. Y él escuchaba, ¿verdad? Leemos nosotros en 3 ocasiones que él escuchaba una voz que le decía, Samuel, Samuel. Y él pensaba que era Elí. Y Elí le dice en una parte, en un momento le dice, mejor contesta, habla que tu siervo oye. Ya Elí sabía que era Jehová que lo estaba llamando. Y entonces le ayuda a Samuel para que le responda a Dios. Y leemos nosotros en el versículo número 10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Y en este momento entendemos que fue el llamado a Samuel para ser el profeta, ¿verdad?, de Israel. Así que ese fue el llamado que recibió. Dice una parte acá en la nota, debemos trabajar mucho más por nuestros niños y jóvenes, pues Dios los aceptará para que hagan grandes cosas en su nombre, enseñando la verdad en países extranjeros a los que están en las tinieblas del error y de la superstición. Así que como deber, ahora hablemoslo en términos también de la iglesia, debemos nosotros crear planes donde jóvenes y niños se vean involucrados en el servicio a Dios. Planes de ir a atender a la gente allá afuera, ir a buscarla, ir a hacer obra misionera, preocuparse por su bienestar. Si nosotros inducimos todo esto a los jóvenes, crecerán con aquel anhelo y en ellos se verá como una llama viva que está en ellos y eso los va a mantener dentro de las filas de las iglesias. Pero si nosotros no ocupamos a los niños y a los jóvenes, ¿quién los va a ocupar? Pues será el enemigo, ¿verdad? Él sí ve a alguien desocupado y él lo tomará. Así que tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por los niños y por la juventud de la iglesia. ¿Un comentario, pastor? Sí, con respecto también a la educación de los hijos, la nota hace una aclaración también que debemos de aplicarlo en nuestra vida. Porque aparte, ¿verdad?, de enseñarles a trabajar, para que hagan algo en el nombre del Señor Jesús, también dice, ¿verdad?, la otra parte, si mimáis a vuestros hijos complaciendo sus deseos egoístas y fomentáis en ellos el amor al vestido y desarrolláis la vanidad y el orgullo, haréis una obra que chasqueará a Jesús. Cuando Jesús pues ha pagado un precio infinito por la redención de cada ser humano y nosotros empezamos a hacer la contraparte, pensando en hacer un bien a nuestros hijos cuando estamos haciendo un mal. Así que ahí también falla muchas veces la educación, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿verdad?, con nuestros hijos tenemos que fomentar el servicio y no el amor, ¿verdad?, como dice aquí, al vestido, a la vanidad o al orgullo, sino que ellos también sepan, ¿verdad?, que tienen una labor que realizar, tomando en cuenta de que ya se pagó un precio, ¿verdad?, infinito, que es la sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Así que ojalá que este llamado que fue hecho a Samuel se oiga también entre la juventud y que cada joven y cada niño pueda responder como él, habla porque tu siervo oye, o heme aquí. Así que, ¿qué llamado recibió Samuel mientras ministraba en el santuario? El llamado a ser ahora un profeta de parte de Dios. Vamos a pasar ahora a la pregunta número 3. ¿Cuán ampliamente se sabía en Israel que Samuel era profeta designado por el Señor, Pastor Enrique? Muy bien, según dice 1 Samuel 3:20, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es interesante, hermano Carlos, que esta cita bíblica está todavía antes de la muerte de Elí. O sea, Elí todavía estaba con vida. Cuando la buena fama, ¿verdad?, de Samuel, que era un profeta fiel, porque el pueblo estaba perdiendo la fe en los rituales que se hacían, en las fiestas, ¿verdad?, que se celebraban, donde ellos presentaban ofrendas, porque ellos sabían que los hijos de Elí
tomaban más de lo que les correspondía. Así que el pueblo ya empezaba a ausentarse, ¿verdad?, de las fiestas y a no quererlo hacer con voluntad. Pero a pesar de esas circunstancias, se había conocido, ¿verdad?, que Samuel era, dice, un profeta fiel, ¿verdad?, de Jehová. Así que cuán ampliamente se sabía, pues la cita dice desde Dan hasta Beerseba, que creemos que eran los límites, ¿verdad?, de la nación, ¿verdad?, de Israel, de norte a sur. Ahí podemos analizar nosotros que en todo el país se sabía de que Dios, ¿verdad?, estaba con Samuel, y Samuel, ¿verdad?, era fiel a su llamado también como profeta, porque anteriormente analizábamos de que las visiones, ¿verdad?, eran con muy poca frecuencia y la voz de Dios no se escuchaba ya. ¿Por qué? Por la actitud de Elí. Pero Samuel estaba creciendo, ya era un jovencito cuando Dios lo llama, y ahora sí, ya había designado un profeta para el pueblo de Israel. Amén. Así que demostró ahora Samuel, ¿verdad?, que era un fiel profeta del Señor, que en este momento, pues, quizás la primera profecía que se le fue entregada es todo lo que le iba a suceder a la casa de aquel que lo había educado, de Elí, ¿verdad? Esa fue la primera profecía que se le dio y la entregó fielmente, y todas las demás profecías, ¿verdad? Él fue un hombre fiel a Dios. Ojalá que nosotros, los que hemos recibido también un llamado de parte de Dios para tomar parte del ministerio, también nosotros podamos ser fieles. Y que si se escucha una buena fama, no sea porque nosotros queramos ser famosos, sino porque somos fieles a Dios. Así como lo fue Samuel, ¿verdad? Él no se volvió famoso porque él deseaba ser famoso. Una fama de una persona que era fiel. Una fama de un hombre que volvía a restituir la fiesta, los sacrificios. Y eso era lo que le daba buena fama, ¿verdad?, a este hombre. Ojalá que un día se escuche eso también de nosotros. Que nosotros podamos ser fieles a Dios y que la obra que hagamos se haga notar también. Aquí dice de Dan hasta Beerseba, en el lugar donde usted está, en su país donde usted está, que también se pueda saber de que hay un hombre fiel en tal iglesia que quiere hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuán ampliamente se sabía en Israel que Samuel era un profeta designado por el Señor, pues era tan amplio que se sabía en todo el pueblo. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 4. Tiene un subtítulo: sirvió como juez. ¿Qué otro cargo ocupó Samuel durante toda su vida? ¿Qué significó esto año tras año? Bueno, dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 15, y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió. Es decir, que hasta que llegó a viejo, ¿verdad?, él sirvió al Señor. Y es que en el servicio de Dios uno no puede decir, hoy me estoy jubilando, ¿verdad? En el servicio a Dios, hermanos, es hasta que la muerte, ¿verdad?, nos llegue a nosotros. Así fue en el caso de Samuel. Dice, todo el tiempo que vivió, él fue un hombre que juzgó a el pueblo. También dicen los siguientes versículos: y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvió a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar a Jehová. Así que se habla de Samuel como un hombre muy trabajador, que viajaba de un lugar a otro. Por eso es que la nota al inicio mencionaba de que no existió otro juez o un líder después de Josué como este hombre Samuel, donde el pueblo, dice, todo el pueblo comenzó a ver un fervor por las cosas de Dios, un temor por las cosas de Dios, porque era un hombre incansable que iba de un lugar a otro, no se quedaba estático en solo lugar. Y ese es el llamado que también nosotros tenemos, no quedarnos estáticos solo en un lugar, sino que nuestra influencia pueda también transmitirse a diferentes lugares, que no nos quedemos estáticos, cómodos en un lugar, sino que seamos como Samuel, hombres que trabajan incansablemente de manera de que el pueblo recupere lo que se necesita, ¿verdad? Que es justamente el temor al Señor. ¿Un comentario más, pastor? Sí, también podemos analizar cuando dice la Biblia en esta cita que juzgó Samuel a Israel todo el tiempo en que vivió.
Porque algunas veces pensamos de que cuando fue elegido ya el primer rey, Samuel dejó de funcionar. Pero aquí dice que no. Toda su vida él siguió como juez, ¿verdad? Y también la nota dice de que aunque cuando ya estaba el primer rey, ¿verdad? Que era Saúl, un rey reconocido, Samuel pues ejercía una influencia más poderosa que el propio rey. ¿Por qué? Por su fidelidad, ¿verdad? Por su devoción, ¿verdad? Por su entrega, por su fidelidad y obediencia a Dios, Samuel ejercía una mayor influencia entre el pueblo, ¿verdad? Que el mismo rey que ya había sido elegido. Así que en su momento, ¿verdad? Vamos a estudiar esta parte cuando eligen rey, pero quiero aclarar esta parte, ¿verdad? Dice, en toda su vida, él siempre estuvo ejerciendo su cargo, ¿verdad? También como juez. Y dice la nota también de que él juzgó desde su juventud y había sido un juez justo e imparcial, fiel, ¿verdad? En toda obra. Así que cualquier caso, ¿verdad? Resolver, él siempre ponía lo que era más correcto. Amén, así es. Ojalá que eso se escuche también de cada uno de nosotros, esa fidelidad. De tal manera se lee en la Biblia de que era tan fiel, en la nota explica de que todo el pueblo lloró cuando él, pues cesaron sus días y murió, todo el pueblo lloró. Era una pérdida irreparable y dice porque había caído un profeta grande y bueno y un juez eminente y el dolor del pueblo era profundo y sincero. Miren qué interesante. Así debemos trabajar nosotros, queridos hermanos, de manera incansable hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Así que, ¿qué otro cargo ocupó Samuel durante toda su vida? Bueno, hemos leído, ocupó el cargo de juez. ¿Y qué significó eso año tras año? Que tenía mucho trabajo que hacer, tenía que viajar mucho y tenía un trabajo incansable que realizar. Amén. Vamos a pasar a la pregunta número 5 y dice así. ¿A quién nombró juez Samuel cuando se hizo mayor y ya no podía realizar viajes largos? ¿Cuán fieles fueron, Pastor Enrique? Muy bien, podemos analizar ese trabajo, ¿verdad? Era un trabajo incansable, un trabajo grande, por tener los 3 cargos que tenía, ¿verdad? Tenía que realizar, ¿verdad? También viajes, pero llega el momento que ya la edad no lo permite. Y dice la Biblia, 1 Samuel 8, el versículo 1 en adelante, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Así que, según la nota, dice que tenían una apariencia de virtud e integridad. Y eran personas también intelectuales. Así que ante la presencia de Samuel, eran hijos correctos, ¿verdad? Buenos. Y Samuel los designa a ellos como jueces para que le ayudaran en esa labor. Así que no eran jueces por derecho propio, sino porque Samuel ya necesitaba ayuda. Y él había asignado a sus hijos porque aparentemente eran hijos correctos, ¿verdad? Por lo menos ante la presencia de Samuel. Ahora dice, ¿verdad? ¿Cuán fieles fueron? Dice la Biblia, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Así que estos hombres, ¿verdad? Ocupaban su responsabilidad a beneficio propio. Dice la nota, ¿verdad? De que estos hombres no tuvieron como meta la gloria de Dios, ni lo buscaron fervientemente en procura de fortaleza y sabiduría. Rindiéndose al poder de la tentación, se volvieron ávaros, egoístas e injustos, ¿verdad? Claro, la injusticia la practicaban cuando alguien les ofrecía dinero o regalos, porque era un soborno, recibir dinero o regalos a favor de algo ilícito. Así que estos hombres se dejaron sobornar por la avaricia, ¿verdad? Pensando en la riqueza y no anduvieron, como dice esta cita, en los caminos de su padre Samuel. Amén. Muchas gracias por el comentario. Y hay algo más que quisiera agregar. Bueno, un análisis tal vez. ¿Será que Samuel sí educó fielmente a sus hijos? Claro que sí, ¿verdad? Así lo dice al principio de la nota. Estos jóvenes, tanto por precepto como por ejemplo, habían recibido una instrucción fiel de parte de su padre, a diferencia de Elí,
¿verdad? Vamos a hacer un contraste. En el caso de Elí y sus dos hijos, ellos se comportaron como se comportaron porque el padre les había permitido desarrollar ese mal carácter, ¿verdad? Y esa irreverencia al Señor. Pero en el caso de estos dos hombres, realmente se comenzaron a comportar mal cuando ya se hubieron separado de la influencia de su padre. ¿Cuántas veces tal vez los hijos hacen eso, ¿verdad? Cuando no se encuentra el padre, ¿qué se hace? Y se escuchan por allá en los colegios, tal vez en otros lugares, pero tu hijo tal y tal cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces tenemos un comportamiento diferente cuando no nos están viendo las personas. Y eso nos puede pasar a nosotros también como miembros de iglesia. ¿Cuántos tal vez miembros de iglesia, verdad? Porque si no está el director, entonces hago esto o hago lo otro. No está el pastor, no me está viendo el obrero, me visto entonces de esta manera o como ciertas cosas o no guardo el sábado de una manera correcta. Hay tantas cosas que se hacen cuando nadie los está viendo, ¿verdad? Por eso es que nosotros debemos tener integridad. Integridad es que nosotros vamos a ser siempre correctos, aunque nos vean o no nos vean. Y esa es una característica que nosotros debemos desarrollar. Ellos, dice acá, que eran avariciosos, se dejaban sobornar. Y sabe, pastor, de que he estado meditando un poco sobre el soborno, y hay un soborno que es bien deliberado, que yo le diga a usted, mire, le doy tanto y usted actúe a favor de mí. Pero hay otra manera de soborno que a veces no nos damos cuenta. Cuando nosotros muchas veces recibimos buenas atenciones de parte de algunos hermanos, cuando a veces se cometen faltas, uno a veces no quiere llamarles la atención porque nos sentimos como sobornados, pero es que este hermano ha sido muy bueno conmigo, que me atiende en su casa, que me da de comer, que ha sido muy bueno conmigo. Entonces, eso es una forma de soborno que nosotros a veces permitimos, ¿verdad? Malinterpretamos las cosas y no sabemos separar. Sentimos que la amistad lo que ha hecho es que ya no podamos nosotros ejercer nuestra autoridad que tenemos muchas veces como miembros de la iglesia. No debemos nosotros actuar como ellos, ¿verdad? Así que, bueno, sí hubo una diferencia entre la educación de Elí y de Samuel. Samuel sí educó correctamente a sus hijos, pero fueron ellos mismos los que se pervirtieron ya de grandes. Así nosotros, si cumplimos nuestra responsabilidad con los hijos, si ya los hijos toman malas decisiones, ya ellos mismos, por su propio peso, el Señor pues también les castigará, ¿verdad? Así que, en conclusión, ¿a quién nombró juez Samuel cuando se hizo mayor y ya no podía realizar viajes largos? A sus dos hijos, a Joel y a Abías. ¿Cuán fieles fueron? Pues no fueron fieles, ¿verdad? Según el texto que hemos meditado. Vamos a pasar a la pregunta número 6. Tiene un subtítulo. Israel pidió un rey. Después de muchos años de administración de la nación por parte de los jueces, ¿qué petición le presentaron a Samuel los ancianos de Israel? ¿Qué le pareció esta propuesta? Bueno, resulta en 1 Samuel 8, si leemos todo el capítulo, de que la nación ya no quería ser guiado por un juez, ¿verdad? Ya ahora Samuel ya estaba anciano. Ya no trabajaba de una manera eficiente como lo hacía cuando era joven. Sí trabajaba, nunca dejó de ser juez, pero se notaba, ¿verdad?, de que ya la vejez ya hacía un trabajo quizás menos amplio del que antes podía ejercer. Así que ocuparon esto como excusa para pedir algo que siempre habían deseado, según lo dice la nota adicional. Algo que siempre habían deseado era poder tener un rey, parecerse a otras naciones. Además, hasta este momento, entonces Samuel se entera de lo que sus hijos habían hecho. Dice 1 Samuel, el capítulo 8, versículo número 5. Y le dijeron, los ancianos por supuesto, he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Así que en este momento se entera Samuel lo que sus hijos andaban haciendo. Y lo ocuparon de excusa. La vejez de Samuel y también porque los hijos se comportaban mal, siempre callaron esto. Y entonces le dice, por estas razones necesitamos ahora un rey. Pero ¿por qué ellos querían ser igual a las demás naciones? Dice una parte de la nota, el pueblo quería ser igual a las demás naciones
del mundo, de modo que exigieron un rey. A ellos les parecía cómo las otras naciones eran gobernadas por un solo hombre. Y ellos trataron de parecerse al mundo. ¿Cuántas veces, no sé usted, pastor, si ha escuchado decir a algunos hermanos, ¿y por qué nosotros en la iglesia no escuchamos la música que en otras iglesias se escucha? ¿Por qué nosotros no hacemos lo que los otros hacen? ¿Cuántas veces hemos escuchado, verdad, de que decimos, ¿por qué no somos como la otra iglesia? Pero deberíamos nosotros tener esta conducta de dejarnos guiar por lo que las otras naciones hacen o las otras congregaciones, o debemos basarnos en un escrito está. No debemos nosotros tomar ejemplo de las otras naciones, sino basar todo, nuestras prácticas, nuestros hábitos, nuestras creencias, costumbres, por lo que está escrito en la palabra de Dios y no por la influencia que ejerzan las demás naciones. ¿Un comentario, pastor? Sí, también me imagino que estos ancianos eran personas también de algún conocimiento, porque desde la época de Moisés, Moisés había dejado ya escrito, ¿verdad?, las características, los privilegios y la responsabilidad del pueblo cuando tuvieran rey. Moisés ya había dicho, un día van a tener rey y el rey va a tener que hacer esto. El rey va a tener que escribir la ley con su propia mano, con la idea de que aprenda más, ¿verdad?, la ley y dirigirse como por la ley de Dios. Así que ellos estaban pasándose ya esa promesa, ¿verdad?, y profecía también de la época de Moisés al pedir un rey. Claro, a Samuel no le agradó porque Samuel es el que tomaba decisiones judiciales, ¿verdad? Humanamente se sintió mal, pero aquí donde Dios le dice, no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, ¿verdad? Porque el pueblo iba, ¿verdad?, sobreviviendo, habían problemas, habían invasiones también de filisteos, pero era Dios siempre el que los guiaba, ¿verdad?, a la victoria. Ahora ellos querían, ¿verdad?, tener a un líder humano, despreciando, ¿verdad?, el liderazgo que Dios tenía en ellos, en la forma, ¿verdad?, como hasta ese momento lo estaban realizando. Así que ellos le cuentan también a estos ancianos, tus hijos, ¿verdad?, no andan en tus caminos, porque tus hijos, desde la pregunta anterior en la nota hablaba de que cuando estaban ante su padre eran muchachos correctos, ¿verdad? Pero ya estando fuera de su casa y con el privilegio que tenían, encontraron una oportunidad para pervertirse. Así que ese privilegio a ellos los arruinó, por decir así, ¿verdad? Tener ese cargo porque los hizo autosuficientes al saber que ellos tenían la última palabra en un caso que estaban juzgando, ¿verdad? Eso a ellos les arruinó. Claro, ¿verdad? Ellos se dejaron influenciar por la avaricia también a través de los sobornos. Así que podemos ver nosotros, hermano Carlos, ¿verdad?, de que ellos querían, ¿verdad?, imitar al mundo y ser también como el mundo. Así es. Gracias, pastor, por el comentario. Y entonces esta propuesta no le pareció a él. Se le advirtió al pueblo todo lo que iba a suceder si tenían un rey. Se les iban a quitar las hijas para hacerlas las concubinas, se les iba a poner impuestos, se les iban a quitar sus tierras, se iban a quitar muchas cosas, y ellos aún, ¿qué dijeron? Que aún así querían rey, ¿verdad? Aunque a veces a nosotros se nos adviertan las situaciones, a veces nosotros también actuamos de una manera necia o fatua, ¿verdad? Y nosotros lo que hacemos es lo contrario. Ya se nos advierten las cosas y muchas veces seguimos en el mismo proceder. Y dice que este es un gran mal que a veces incluso en la iglesia se nota. Al inicio de la nota dice así: la gran debilidad de la iglesia ha sido la dependencia del hombre. Y nosotros no deberíamos depender de ningún hombre, de ningún líder, ¿verdad?, religioso. Y con esto nos referimos a que no es que lo vamos a irrespetar ni pasar por alto la autoridad, sino de que muchas veces, si no está un director, no hay una persona, pensamos nosotros que si él está las cosas va bien, y si él no está las cosas van a ir mal, cuando deberíamos nosotros dejarnos guiar por Dios y siempre hubiera éxito en las cosas que emprendamos. Así que, en resumen, la pregunta 6, ¿qué petición le presentaron a Samuel los ancianos de Israel? La petición de tener un rey que los gobernara. ¿Y qué le pareció esta propuesta? Pues no le agradó la propuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta a la pregunta número 6. Vamos a pasar a la última pregunta, pregunta 7, y dice: aunque una monarquía no era conforme al ideal de Dios, ¿cómo cumplió Samuel su mandato? Bueno, aquí analizamos nosotros, ¿verdad?, la historia de Primera de Samuel 9:15 y también el capítulo 10. Ya
Saúl andaba buscando unos animales, ¿verdad? De su padre y fue hasta Samuel, pero Dios ya le había dicho, dice la cita bíblica, ¿verdad? A Samuel, le había revelado a su oído diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel. Así que no era el ideal de Dios, pero como Dios todo lo sabe, ya estaba escrito, ¿verdad? De que cuando lo tuvieran, cuáles eran los compromisos que tenían con un rey. Llegó el momento, ¿verdad? Que se tenía que hacer y Dios le dice a Samuel, mañana va a venir este hombre. Así que Dios lo estaba dirigiendo para que Saúl llegara hasta Samuel. Claro, él tenía otro propósito, pero Dios le había dicho que en ese momento fuera Samuel a ungir a Saúl. Así que Dios había elegido, ¿verdad? Una persona de apariencia agradable y según la Biblia dice que Saúl era el más grande, ¿verdad? De todos los hombres de esa época. Como que él sobrepasaba de los hombros arriba, ¿verdad? Todos los hombres. Así que ante la apariencia humana tenía, ¿verdad? Un buen aspecto. Y eso es lo que el pueblo quería, ser igual que las demás naciones. Así que aunque no era, dice, el ideal de Dios, pero Dios también cumplió, ¿verdad? El pedido y le dijo a Samuel, ¿verdad? Que ungiera a Saúl ya como rey de Israel. A veces Dios permite que nosotros probemos, ¿verdad?, nuestras propias decisiones y nuestro albedrío. Y aunque a Dios a veces no le parece, Él nos permite que actuemos como hemos decidido. Pero leyendo la nota dice acá que aquí Dios concedió al Israel rebelde lo que resultaría una pesada maldición para ellos. Y el Señor permitió que esto se diera, ¿verdad? A veces el Señor le permitirá a usted, tal vez no veamos un castigo o alguna consecuencia de una manera inmediata, pero siempre si el Señor ya lo advirtió, hermanos, es porque así va a ser. Pero a veces el hombre se atreve a tratar de decirle al Señor, no, mira Señor, si nosotros lo hacemos de esta manera, creo que no está tan mal. Y al final siempre habrán consecuencias, como lo hubo al tener, dice acá, a un hombre como rey, a una persona visible. Hasta este entonces, la nación había sido guiada por Dios de una manera extraordinaria, por jueces, ¿verdad? Por el profeta también. Y cuando iban a la guerra, hacían el método que Dios tenía. Pero una vez el rey tomó su cargo, se hacía con los métodos del rey y como los métodos de otras naciones. Ahora luchaban ellos a espada, luchaban ahora ellos de una manera diferente a la que Dios hubiera deseado, ¿verdad? Pero esas fueron las consecuencias de tener un rey, ¿verdad? Así que, bueno, concluyendo con la pregunta número 7, ¿cómo cumplió Saúl su mandato? Pues de una manera pronta, ¿verdad? Y de una manera obediente, ungiendo a Saúl como rey. Así que hasta aquí ha llegado el estudio de la lección de la escuela sabática. Así que ojalá, queridos hermanos, que estas lecciones que hemos estudiado durante todo este semestre pueden servir de bendición para nuestras vidas y para la iglesia también. Vamos a dirigirnos a Dios en oración para pedir su bendición por este estudio. Gracias, Señor, damos en esta hora por la oportunidad que nos concede de poder estudiar, Señor, esta lección de escuela sabática. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que nos quieres dar a través de esta historia. Así como fue Samuel, Señor, fiel a tu mandato, ayúdanos a cada uno de nosotros. Sabemos que somos humanos, somos débiles, pero fortalécenos, Señor, con tu Espíritu Santo para formar parte, Señor, del grupo de los 144,000 sellados. Ayúdanos también a cumplir nuestras responsabilidades en predicar, Señor, también de tu palabra. Te pedimos, Señor, una bendición por este programa y también para cada uno de los hermanos y amigos que lo sintonizan. Que tu palabra, Señor, y estos consejos sean de mucha bendición para que un día, Señor, puedas tener un pueblo que te esté esperando y verte, Señor, para una vida eterna. Sí, también, Señor, te suplicamos que sea también como una semilla para que un día dé frutos para una vida eterna. Ayúdanos a seguir adelante y ser de los fieles, Señor. Te lo pedimos sin merecerlo, confiando en el nombre de ti, Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, de esta manera finalizamos el estudio de la lección de esta escuela sabática y también de prácticamente toda la lección de un semestre. Así que le agradecemos a Dios por esta lección.
Les invitamos también a ustedes a que nos sigan sintonizando. Estaremos siguiendo, ¿verdad?, con el otro estudio para el otro semestre. Así que no se pierdan nuestras transmisiones y nuestras publicaciones en YouTube y en Facebook. Así que muchas gracias también, Pastor, por tener el privilegio de estar acá con nosotros compartiendo con los hermanos. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio poder colaborar con esta lección. Amén. Les deseamos bendiciones para todos y un feliz sábado.